Mi historia con Julián empezó de la forma más sencilla, paseando a mi perro en el parque, un saludo, una sonrisa y una chispa inesperada que encendió algo especial entre nosotros. Al poco tiempo, hablábamos todos los días, compartiendo anécdotas, sueños y hasta los pequeños detalles de la rutina. Julián era encantador, me hacía sentir especial sin lujos ni promesas grandiosas, solo con su presencia y su risa contagiosa. Nuestra felicidad estaba en lo simple: caminar de la mano, compartir un helado, disfrutar de la compañía mutua sin importar el lugar, soñar juntos en una banca, imaginando un futuro lleno de posibilidades, era suficiente para hacernos sentir plenos. Él llegaba a la cafetería donde yo trabajaba, me ayudaba a limpiar, y juntos hacíamos que hasta las tareas más simples fueran divertidas. A veces, bailábamos entre las mesas vacías, como si el mundo fuera solo nuestro por un instante. Soñábamos con tener nuestro propio negocio, aunque apenas teníamos para llegar a fin de mes, y nos reíamos de nuestras ideas locas. Nos apoyábamos mutuamente, creíamos en la honestidad y la lealtad, y sentíamos que juntos podíamos con todo. Yo pensaba que éramos un equipo, que nuestro amor era fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Pero la vida te pone pruebas inesperadas, y a veces no estamos preparados para enfrentarlas. No vi las señales de que algo cambiaba en él, de que su mirada ya no era la misma. Sus sueños empezaron a alejarse de los nuestros, y poco a poco sentí que se distanciaba. En su mirada, antes llena de amor, empezó a brillar la ambición, una luz diferente que no reconocía. Y esa ambición pronto nos separaría, llevándose consigo la magia de lo cotidiano. Yo estaba tan metida en nuestra burbuja que no vi venir el final, aferrada a la idea de que todo seguiría igual. Nuestro amor, que parecía de cuento, era más frágil de lo que imaginaba y se desvaneció antes de que pudiera entenderlo del todo. Todo cambió cuando Julián conoció a Valeria, una clienta rica del gimnasio. Ella no era como las demás, su presencia llenaba la sala, y su sonrisa parecía prometer un mundo diferente, uno lleno de posibilidades y lujos. Al principio, me hablaba de ella como una simple conocida, alguien que solo veía de vez en cuando, sin importancia real en su vida. Pero pronto, sus conversaciones giraban solo en torno a su mundo de lujos. Cada historia era sobre viajes, autos, fiestas exclusivas y amistades influyentes. Nuestras citas sencillas ya no le bastaban. Parecía que todo lo que antes disfrutábamos juntos perdía valor frente a lo que ella le mostraba. Empezó a criticar mi ropa, mi trabajo, mi vida. Nada de lo que yo era parecía suficiente para él. Decía que debía aspirar a más, pero solo quería aparentar. Su ambición se volvió una máscara, y yo sentía que lo perdía poco a poco. El Julián soñador desapareció, obsesionado con el lujo y el dinero. Sus sueños ya no eran nuestros, sino solo suyos. Se distanció, las llamadas se volvieron cortas, los te amo forzados. La calidez de antes se fue apagando, como si ya no quedara nada entre nosotros. Yo intentaba hablar, pero él siempre tenía una excusa. El trabajo, los nuevos amigos, cualquier cosa era más importante que yo. Decía que hacía contactos para nuestro futuro, pero era solo el suyo. Yo ya no formaba parte de sus planes. Me pidió que no lo visitara en su nuevo círculo. Era como si yo ya no encajara en su vida renovada. Me di cuenta de que ya no me admiraba. Me veía como un obstáculo. Yo era el recordatorio de una vida que él quería dejar atrás. El brillo en sus ojos era por la promesa de una vida fácil, no por mí. Su amor se desvanecía, reemplazado por la ambición. La sombra del dinero de Valeria cubrió nuestro amor. Todo lo que fuimos quedó opacado por su deseo de pertenecer a ese mundo, y yo ya no tenía lugar en su vida. Solo quedaba el eco de lo que alguna vez compartimos, perdido bajo el peso de sus nuevas aspiraciones. El golpe final llegó un sábado,
cuando el aire parecía más pesado de lo normal, decidí sorprender a Julián en un evento elegante al que Valeria lo había invitado, pensando que quizás todo podría cambiar. Me arreglé lo mejor que pude, con ilusión y nervios, y fui al hotel. Lo vi riendo con Valeria. Ella le acomodaba la corbata con una confianza que dolía. Me acerqué, nerviosa, y lo saludé, esperando una reacción diferente. Su cara se transformó, pánico y vergüenza, como si quisiera desaparecer. Valeria preguntó si me conocía, con una sonrisa fría. Julián, sin mirarme, dijo: «No sé quién es. Debe ser una de las meseras». Me dejó ahí, humillada, frente a todos, sintiendo que el mundo se detenía. Sentí que me arrancaban el aire. Salí del hotel, destrozada, sin rumbo. Repetía sus palabras en mi cabeza. No sé quién es. No podía creerlo. Me había borrado de su vida en un segundo, como si nunca hubiera existido. Entendí que todo había terminado, que no había vuelta atrás. Y pensé que nunca podría superar ese dolor tan profundo. Los días después fueron los más oscuros y solitarios de mi vida. Sentía un vacío inmenso en el pecho. No podía ni levantarme de la cama por la tristeza. Todo me recordaba a él. Su taza, su perfume, nuestras fotos y hasta los pequeños detalles. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, sin fuerzas para seguir adelante. La traición destrozó mi autoestima y me hizo dudar de mi valor. Me preguntaba si no valía nada, si el problema era yo, si algo en mí estaba roto. Dejé de comer, de hablar con mis amigas, me encerré en mi tristeza y en mi propio mundo. Ir a la cafetería era una tortura, un recordatorio constante de su ausencia. Me sentía invisible, rota, como si una parte de mí hubiera muerto esa noche para siempre. Toqué fondo, convencida de que nunca volvería a ser feliz ni a sonreír. Analizaba cada gesto, buscando señales que nunca vi, repasando cada momento. Solo sentía dolor y una soledad profunda que parecía no tener fin. En medio de la oscuridad, apareció Mauricio, un cliente habitual de la cafetería. Un día notó mi tristeza y me preguntó si estaba bien. Le conté todo, lloré como nunca, y él solo me escuchó. Me dijo: «El dolor es válido, pero no dejes que te defina. Eres mucho más que eso». Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Mauricio empezó a hablarme de su trabajo en una agencia de marketing. Notó mi talento para la decoración y los postres. Me ofreció un trabajo como asistente creativa. No tenía experiencia, pero él vio mi pasión y creatividad. Esa oferta era más que un empleo. Era una puerta para salir del dolor. Por primera vez, alguien veía mi verdadero valor. Acepté y sentí que podía empezar de nuevo. Era el primer paso para reconstruirme. Aceptar el trabajo con Mauricio fue el inicio de mi transformación. Al principio tenía miedo, pero él fue un mentor paciente. Aprendí desde cero, propuse ideas, confié en mi instinto. Descubrí que era buena organizando y creando ambientes. Cada proyecto era una pequeña victoria. Empecé a ganar dinero, independencia y confianza. Me mudé a un apartamento mejor, construí una vida solo mía. Empecé a cuidarme, a salir con amigas, a reír de nuevo. Mi felicidad ya no dependía de nadie más. Mauricio y yo nos hicimos grandes amigos, pero el mérito era mío. Dejé de pensar en Julián con dolor. Sentí gratitud. Su traición me impulsó a cambiar. Descubrí que soy fuerte, talentosa y valiosa. Nadie puede hacerme sentir lo contrario. Estaba construyendo una versión más fuerte y feliz de mí misma. Pasaron 3 años. 3 años en los que el mundo no dejó de girar y yo tampoco. En ese tiempo, mi vida cambió por completo. Ya no era la asistente que todos recordaban. Ahora era socia y directora creativa de la agencia. Lideraba proyectos importantes, tomaba decisiones clave y mi voz era escuchada. Me sentía plena,
realizada y orgullosa de lo que había logrado con esfuerzo y dedicación. Un día, llegó la oportunidad de presentar una propuesta a la constructora del padre de Valeria, una de las cuentas más grandes. Entré a la sala de juntas con paso firme, sintiendo el peso de los años y el valor de mi experiencia, y la vi, Valeria, tan arrogante como siempre, sentada al otro lado de la mesa, sin imaginar lo que estaba por suceder. Cuando Mauricio me presentó como socia, su expresión cambió por completo. La sorpresa fue aún mayor cuando Julián entró a servir el café, ahora empleado de la empresa de Valeria. Nuestros ojos se cruzaron. Él sentía vergüenza, yo solo paz y una inesperada sensación de justicia. El hombre que me negó y humilló por ser mesera, ahora me servía a mí, en silencio, reconociendo mi éxito. Valeria no tuvo más opción que escuchar mi propuesta. La ironía de la situación era poética y poderosa. El destino, al final, les dio una lección que nunca olvidarían. Yo ya no era la misma de antes, había crecido y aprendido de cada caída. Ahora era yo quien tenía el control de mi vida, y nada ni nadie podría arrebatarme ese logro. Muchos piensan que lo de Julián fue un castigo, pero yo aprendí que la vida no castiga, enseña. A cada uno le da la lección que necesita. Julián aprendió que el dinero no da felicidad. Yo aprendí que mi valor no depende de nadie. La humillación me obligó a descubrir quién era sin él, y encontré a una mujer increíble, esperando ser descubierta. A veces, lo peor que nos pasa es lo mejor que nos pudo pasar. Su traición fue el empujón que necesitaba para volar sola. Si estás pasando por dolor, úsalo para crecer. Llora, pero luego levántate. La vida se trata de aprender a levantarse más fuerte. Las lecciones más duras nos convierten en maestros de nuestra propia existencia.